El amanecer se abría paso tímidamente sobre las pistas del Aeropuerto Internacional de Santiago Ruiz, pintando el cielo de un ocre melancólico que prometía un día despejado. El aire fresco de la madrugada, con su tenue aroma a queroseno y a tierra húmeda, se colaba por las rendijas, recordándoles a todos que la jornada recién comenzaba. Aún era temprano, una hora en la que la ciudad dormía bajo un velo de silencio interrumpido solo por el rugido lejano y gutural de los motores a reacción que calentaban, una sinfonía de potencia contenida. Los equipos de tierra se movían con la eficiencia coreografiada de un ballet mecánico, sus siluetas recortadas contra la tenue luz del alba. Operarios con chalecos reflectantes dirigían enormes carros de equipaje, cargaban contenedores de carga y realizaban las últimas comprobaciones de los neumáticos. Maletas etiquetadas con destinos soñados, París, Sydney, Tokio, desfilaban por las cintas transportadoras, cada una portadora de una historia, de una esperanza de aventura o reencuentro. Mientras tanto, en las salas de embarque, la calma era un manto sobre la expectación. Familias somnolientas con niños aferrados a sus juguetes y a la mano de sus padres, ejecutivos tecleando furiosamente en sus tabletas para revisar las últimas noticias o enviar un correo final, parejas de ancianos tomados de la mano y compartiendo un silencio cómplice, cada uno un universo de esperanzas y rutinas que convergían en aquel punto a la espera del vuelo 247 de Aerolíneas del Sur, con destino a la vibrante Nueva York, la ciudad que nunca duerme, ahora esperando el arribo de estos soñadores matutinos. En la cabina de pilotaje del Boeing 737-800, el capitán Rafael Mendoza, un hombre de 48 años con 3 décadas de experiencia en los cielos, realizaba sus últimas comprobaciones previas al vuelo. Sus movimientos eran fluidos, casi instintivos, el resultado de miles de horas frente a un panel lleno de luces y botones que ahora manejaba con la familiaridad de un artesano. Observaba el horizonte a través de la ventanilla, una leve sonrisa curvando sus labios al pensar en la taza de café caliente que le esperaba a la altitud de crucero, un pequeño lujo rutinario que marcaba el éxito de cada despegue. «Todo en orden por aquí, Sofía», murmuró, su voz rasposa pero tranquila. A su lado, la primera oficial Sofía Torres, joven y metódica, seguía la lista de verificación con una precisión inquebrantable. Su mirada penetrante, analizando cada lectura, cada indicador con una concentración que no dejaba lugar a dudas. «Confirmado, capitán. Listos para el siguiente paso», respondió ella, su tono profesional, pero con una chispa de entusiasmo velado. Para Sofía, cada vuelo era una lección, una oportunidad para reafirmar su pasión por la aviación, y el desafío de un viaje transoceánico la llenaba de una energía silenciosa, una sed de conocimiento y dominio. Ambos, un dúo en perfecta sintonía, la experiencia y la frescura, unidas por el riguroso protocolo aeronáutico que garantizaba la seguridad de los 177 pasajeros y los 8 miembros de la tripulación a bordo. La comunicación con la torre de control era un murmullo constante de códigos y autorizaciones, un lenguaje exclusivo de chasquidos y respuestas concisas que trazaba el camino hacia las nubes con una precisión militar. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, la jefa de cabina, Elena García, una mujer de voz cálida y sonrisa reconfortante, supervisaba los últimos preparativos con una calma envidiable. Sus asistentes, jóvenes y diligentes, guiaban a los pasajeros a sus asientos, ayudando con abrigos y mochilas, asegurándose de que el equipaje de mano estuviera correctamente estibado en los compartimentos superiores y los cinturones de seguridad abrochados. Un niño con un oso de peluche sonrió a Elena mientras su madre lo acomodaba junto a la ventanilla,
con los ojos grandes de asombro ante la inmensidad del ala, ajeno a la compleja maquinaria y la meticulosa coreografía que le permitía volar. «Buen viaje, pequeño», le deseó Helena con una caricia fugaz. Un hombre de negocios, abstraído en un informe financiero en su portátil, levantó la vista y asintió levemente, apreciando la eficiencia silenciosa del personal que, con movimientos casi invisibles, transformaba el caos inicial en orden. El ambiente, antes salpicado de bostezos y murmullos, se había transformado en una anticipación contenida. El zumbido de los motores cada vez más presente, como un latido que anunciaba el inminente despegue. Las demostraciones de seguridad se realizaron con la habitual precisión, un ritual tranquilizador que pocos atendían realmente, inmersos en sus pensamientos o el inicio de una película, confiados en la pericia de quienes comandarían el gigante de metal. Todo era una sinfonía de normalidad, de rutina pulcra y esperada que infundía una seguridad casi palpable. El Boeing 737-800, con sus 185 almas a bordo, rodó suavemente por la pista designada, su masa imponente deslizándose con una gracilidad engañosa. Rafael sintió la vibración familiar bajo sus pies, un presagio de la potencia dormida a punto de desatarse. «Autorizados para despegar, vuelo 247», anunció la torre, con una voz monótona a través de los auriculares, la señal esperada. Un último vistazo al panel, una verificación rápida, un asentimiento mutuo entre Rafael y Sofía, sus ojos cruzándose en un breve momento de entendimiento y confianza. Los motores CFM56 rugieron, empujando la aeronave por la pista con una fuerza colosal. Un grito metálico que se hizo ensordecedor. El mundo exterior se convirtió en una franja borrosa de luces y colores, acelerando, la presión en sus espaldas cada vez más intensa. La velocidad aumentaba con una ferocidad emocionante. El morro se elevó lentamente y con una suavidad asombrosa, el avión se desprendió de la tierra, ascendiendo con determinación hacia el cielo matutino. Las luces de la ciudad se encogieron rápidamente bajo sus alas, convirtiéndose en un mosaico titilante que se perdía en la distancia. Los pasajeros sintieron ese familiar empuje en sus espaldas, un ligero mareo de asombro al ver el mundo encogerse y una oleada de alivio y euforia al saberse en el aire. La trayectoria era impecable, el ascenso firme y constante, una flecha de metal trazando su camino en el lienzo azul. Una vez alcanzada la altitud de crucero, a 35.000 pies sobre el Atlántico, la cabina de pasajeros se llenó de un murmullo relajado. Las azafatas comenzaron el servicio de bebidas, el suave traqueteo de los carritos interrumpiendo el sonido constante de los motores. El sol había ascendido completamente, bañando el interior con una luz dorada y revelando un cielo inmaculado, un lienzo azul profundo. Desde la cabina de pilotaje, Rafael y Sofía compartían un momento de silencio, observando el vasto océano bajo ellos. El control de piloto automático mantenía la aeronave en su curso con una precisión milimétrica. La rutina se había asentado. El viaje transcurría sin incidentes, como miles de vuelos antes. Los pasajeros leían, veían películas o simplemente dormían, ajenos al mundo exterior, confiados en la seguridad de su burbuja metálica. Pero incluso en la vastedad azul, la calma era una ilusión frágil, un espejismo que estaba a punto de desintegrarse en un instante de horror inimaginable. Pues, sin previo aviso, algo en las profundidades de la aeronave estaba a punto de revelarse, amenazando con transformar el plácido viaje en una lucha desesperada por cada aliento. El sol seguía bañando la cabina en un oro melancólico, pero la idílica imagen se resquebrajó. Fue un parpadeo, un tic nervioso en la pantalla multifunción de Rafael, tan fugaz que podría haber sido un error del ojo, un simple reflejo, pero no lo fue.
Su vasta experiencia, su instinto forjado en miles de horas de vuelo, le dijo que aquello no era una ilusión. Un segundo después, un zumbido anómalo, un siseo metálico se coló a través de los mandos de vuelo, una vibración sutil pero persistente que no armonizaba con el ronroneo constante de los motores CFM56. Sofía Torres, siempre metódica, ya estaba escaneando sus propios instrumentos, su rostro concentrado reflejando la imagen de su capitán. ¿Viste eso, capitán?, preguntó, su voz perdiendo un ápice de su habitual sosiego. Un leve parpadeo en el panel de control del sistema hidráulico A desapareció al instante. La sincronía entre ambos era casi telepática, la confianza mutua un pilar en la calma aparente, pero bajo esa calma una semilla de inquietud comenzaba a germinar. El silencio tenso se rompió cuando un segundo parpadeo, esta vez más definido y persistente, se materializó en la pantalla principal de Rafael. No estaba solo. Una advertencia sonora discreta pero inequívoca, un suave ding, precedió la aparición de un mensaje EICAS que se iluminó en un ámbar urgente. HUID, Cease a Pressure Low. El sistema hidráulico A. La sangre vital que impulsaba los alerones, los elevadores, el timón de dirección, el tren de aterrizaje y los frenos. Sin él, el avión era un mero pedazo de metal pesado. «Confirmado, capitán», dijo Sofía, su voz un hilo tenso pero firme. Ya tenía el manual de procedimientos de emergencia abierto, sus dedos trazando las líneas impresas con una velocidad febril. La presión del sistema A está cayendo rápidamente. La bomba eléctrica auxiliar no ha asumido la carga. Tenemos que intentar activarla manualmente. Rafael asintió, sus ojos fijos en los indicadores que descendían, sus movimientos precisos mientras pulsaba interruptores y giraba selectores. Entendido, Sofía. Intentamos la bomba auxiliar. Prepara la checklist para la pérdida de presión hidráulica. Notifica a Santiago Ruiz que tenemos una incidencia. Mantén la altitud y el rumbo si es posible. La adrenalina ahora bombeaba con fuerza por sus venas, pero su voz se mantuvo controlada. Un ancla en la tormenta que apenas comenzaba a gestarse. La cabina se llenó del sonido de sus dedos moviéndose sobre los botones, del crujido del papel del manual que Sofía manejaba y del ininterrumpido ding que resonaba cada vez que la presión marcaba un nuevo mínimo. En la cabina de pasajeros, Elena García notó el sutil pero persistente cambio en la estabilidad de la aeronave. Era como si el suelo bajo sus pies, que antes era firme y constante, ahora se balanceara con una imperceptible indecisión. Los carritos de servicio, que momentos antes se movían con una ligereza silenciosa, ahora tintineaban ligeramente, sus ruedas protestando contra un movimiento imperceptible para la mayoría. Una copa de zumo de naranja que uno de los pasajeros acababa de recibir se derramó ligeramente sobre la bandeja y el hombre, un ejecutivo que antes leía su informe financiero, levantó la vista con una expresión de leve molestia. Elena, con su sonrisa imperturbable, se acercó para ofrecer un paño, pero sus ojos escrutaron el rostro del pasajero, buscando cualquier indicio de alarma. Su instinto le decía que aquello no era una turbulencia normal, había una cualidad diferente, más profunda en el movimiento del avión. De vuelta en la cabina de mando, la lucha se intensificaba. El mensaje de HYD Cease a Pressure Low se había vuelto constante, y un nuevo, más alarmante, apareció en ámbar. FLT Cont AIL LV Limitation. La implicación era devastadora. Los alerones y elevadores, los componentes cruciales para el control lateral y longitudinal de la aeronave, estaban comprometidos. «Capitán, estamos perdiendo la capacidad de control sobre las superficies primarias», espetó Sofía, su voz ahora aguda con el pánico apenas contenido. «El piloto automático no puede compensar, lo hemos perdido.
Estoy intentando el sistema B para respaldo, pero no parece responder adecuadamente. Rafael sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las manos le dolían al aferrarse a los mandos. El avión ya no respondía con la familiar inmediatez. Era pesado, torpe, y se resistía a cada instrucción. La aeronave se ladeó perceptiblemente a la derecha, luego a la izquierda, en un balanceo lento y ominoso que no era un ajuste de rumbo, sino un síntoma de una enfermedad profunda. La pantalla de la trayectoria de vuelo, antes una línea recta inmaculada, ahora mostraba pequeñas pero crecientes desviaciones. «Santiago Ruiz, vuelo 2847», dijo Rafael, su voz resonando con una autoridad que enmascaraba la creciente desesperación. «Declaramos emergencia, pérdida casi total de presión en el sistema hidráulico A y limitaciones severas en los controles de vuelo primarios. Estamos intentando recuperar el control manual. Solicitamos un descenso de emergencia y vectores para el aeropuerto más cercano, cualquier aeropuerto». En la torre, Carlos Montoya se había puesto de pie, su mano inconscientemente apretando el auricular. La palabra emergencia y la escalofriante descripción de pérdida casi total de presión y limitaciones severas en los controles helaron la sangre de todos en la sala de control. Un Boeing 737 a 35.000 pies, fuera de control. Era la pesadilla de todo controlador. «Vuelo 247, recibido. Confirme la situación exacta de los controles. ¿Está la aeronave respondiendo a sus mandos?» La voz de Carlos, ahora, era un eco de la incredulidad y el terror que se extendía rápidamente por el centro de control. Los demás controladores habían cesado su actividad, sus miradas fijas en la consola de Carlos. A bordo, el leve bamboleo de la aeronave se había transformado en sacudidas más pronunciadas. Los carritos de servicio se deslizaron unos centímetros por los pasillos, y los pasajeros que estaban durmiendo se despertaron abruptamente, sus rostros arrugados por la confusión. El niño del oso de peluche, antes con los ojos fijos en el ala, soltó un pequeño gemido de miedo y se aferró al brazo de su madre. La mujer, pálida, intentó sonreírle, pero su labio inferior temblaba. El hombre de negocios guardó su portátil con manos temblorosas, su informe financiero ahora la menor de sus preocupaciones. El murmullo relajado de la cabina había sido reemplazado por un silencio tenso, interrumpido por exclamaciones ahogadas y susurros de preocupación. Los tripulantes de cabina se movían por el pasillo, sus sonrisas un poco más forzadas, sus ojos buscando a Elena en busca de una señal, una explicación. Rafael, con el rostro empapado en sudor, sentía cómo el avión se retorcía bajo sus manos. No era una simple avería, era una lucha por la vida de 185 personas. Cada ajuste, cada pequeño movimiento en los mandos era una batalla titánica contra una resistencia que crecía exponencialmente. El horizonte, antes un faro de estabilidad, ahora se inclinaba salvajemente y el Boeing 737, con su masa de metal y combustible, comenzaba a descender de forma errática, negándose a obedecer las órdenes de sus capitanes. El verdadero horror no era el fallo mecánico, sino la lenta y agónica pérdida de todo control. El capitán Mendoza luchaba con cada fibra de su ser contra una fuerza invisible que pugnaba por arrebatarle el control, mientras las primeras gotas de pánico comenzaban a filtrarse por las grietas de la falsa normalidad a bordo. Y entonces, con un gemido metálico que perforó el estruendo de los motores, el avión se precipitó en un picado inesperado, revelando la verdadera magnitud del desastre que se cernía sobre ellos. Un enemigo silencioso que ya había tomado las riendas y los arrastraba hacia un destino incierto en las profundidades del Atlántico. El mundo se invirtió. El grito metálico que había precedido la caída se transformó en un aullido gutural
cuando el Boeing 737-800 se precipitó en picado. La fuerza G negativa empujó a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad, levantándolos momentáneamente de sus asientos. Libros, tabletas, vasos de agua y objetos personales que habían estado tranquilamente sobre las bandejas salieron volando, suspendidos por un instante en el aire antes de caer estrepitosamente, como una lluvia caótica, sobre los asientos y los pasillos. Los gritos de los pasajeros, ahogados por el rugido creciente del aire contra el fuselaje, se alzaron por primera vez en un coro de terror puro. El niño con el oso de peluche soltó un alarido agudo, y su madre, agarrada a él con la desesperación de un náufrago, solo pudo cerrarle los ojos con la mano, como si así pudiera protegerlo de la visión del abismo. En la cabina, Rafael Mendoza luchó con los mandos con una ferocidad brutal. Sus músculos se tensaron hasta el límite, cada vena de sus brazos visible bajo la piel, pero el yoke no respondía. Era como intentar dirigir un elefante con un hilo. «No responde, Sofía, no hay control de cabeceo. El avión se niega a nivelar», gritó, su voz raspada por el esfuerzo y la adrenalina. La inclinación de la cabina era drástica. El horizonte se había convertido en una franja inestable que subía y bajaba con violencia, y el altímetro marcaba un descenso vertiginoso. 3.000 pies por minuto, luego 4.000, 5.000. La pesadilla se materializaba en números. Sofía Torres, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo, seguía intentando las soluciones de emergencia. «Capitán, el sistema B está fallando también. La presión está inestable, oscila salvajemente. No tenemos redundancia. Las superficies de control secundarias no responden. Es como si todo el sistema hidráulico estuviera muerto». Su voz, antes controlada, se quebró por el pánico, una fisura en su profesionalismo que revelaba la magnitud del horror. Las alarmas, que antes eran discretas, ahora sonaban con una cacofonía ensordecedora, cada una un presagio de desastre. «Stabiliser Triminop, FLT Conchit AB, Landing Gear Alternate Extension». Cada luz ámbar que se encendía en el panel era una confirmación de que estaban perdiendo la guerra. Abajo, en la torre de Santiago Ruiz, el caos era diferente, más gélido, pero igualmente desesperante. Carlos Montoya se aferraba a su auricular, intentando descifrar los fragmentos de voz entrecortada que llegaban del vuelo 247. «Vuelo 247, repita, confirme su estado. ¿Cuál es su altitud y velocidad? ¿Están respondiendo los controles de emergencia?» Sus palabras se atropellaban, mezcladas con las voces ansiosas de sus colegas que ofrecían sugerencias, cálculos de trayectoria y rutas de desvío a aeropuertos que ahora parecían irrelevantes. La pantalla de radar, antes un mapa de puntos ordenados, mostraba el icono del vuelo 247 descendiendo a una velocidad alarmante, su trayectoria errática, como si un niño borracho manejara un lápiz sobre un mapa. «Santiago Ruiz, somos el vuelo 247. La voz de Rafael, aunque temblorosa, era audible por un instante. «Estamos en caída libre. Hemos perdido el control de cabeceo. No podemos estabilizar el avión. Pedimos descenso de emergencia y...» La comunicación se cortó abruptamente, reemplazada por un ruido blanco ensordecedor. Carlos golpeó la consola. «Vuelo 247, vuelo 247, responda, repita la última transmisión». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier alarma. La falta de información generó una histeria contenida en la sala de control. Las manos de los operadores volaban sobre los teclados, llamando a otras torres, a la base de Aerolíneas del Sur, a los equipos de rescate. ¿Cuál es su último punto conocido? ¿Cuál es el combustible? ¿Hay pasajeros a bordo? Las preguntas se acumulaban sin respuestas.
Cada segundo una eternidad, mientras el Boeing 737 seguía su descenso fantasmal hacia la nada. El gerente de operaciones, un hombre curtido en 1000 incidentes, se acercó a Carlos, su rostro sombrío. «Hay que activar el protocolo de emergencia máxima, Carlos. Notifica a la Fuerza Aérea. No podemos esperar más». En la cabina de pasajeros, Elena García intentaba con todas sus fuerzas mantener la calma. «Mantengan la calma, por favor. Permanezcan en sus asientos. Abrochen sus cinturones. Estamos teniendo una turbulencia severa». Su voz, sin embargo, era engullida por los gritos y el ruido. Las máscaras de oxígeno, con su ominosa promesa de un aire que quizás nunca necesitarían, cayeron de los compartimentos superiores, balanceándose como péndulos lúgubres. El hedor a quemado, leve al principio, ahora era inconfundible, mezclado con el olor agrio del miedo y de los vómitos. El hombre de negocios, que antes leía su informe, ahora rezaba en voz alta, sus manos temblorosas. Una mujer joven sollozaba incontrolablemente, repitiendo el nombre de su hijo una y otra vez. El avión, en su caída incontrolable, comenzó a girar sobre su propio eje, un movimiento de balanceo que se hizo más violento con cada millar de pies que perdían. Los compartimentos de equipaje se abrieron de golpe, derramando maletas y mochilas que rebotaban en el techo y caían sobre las cabezas de los aterrorizados pasajeros. Los asistentes de vuelo, valientes hasta el final, intentaban tranquilizar, reabrochar cinturones, pero sus esfuerzos eran casi inútiles. Eran apenas sombras que se movían entre el caos, aferrándose a lo que podían para no ser lanzados por los aires. Los paneles internos de la cabina crujían y se deformaban con una sonoridad espantosa, una metáfora sonora del estrés al que estaba sometido el fuselaje. Rafael y Sofía, aunque exhaustos, no se daban por vencidos. «¡Intenta los flaps! ¡Despliega los flaps al máximo! ¡Podríamos ganar algo de resistencia!», gritó Rafael, su voz ahora un rugido ronco. Sofía obedeció, sus dedos temblorosos en los controles, pero el indicador de los flaps apenas se movió. El sistema hidráulico era inoperable. El avión continuaba su descenso descontrolado, la velocidad aérea aumentando peligrosamente, el morro apuntando obstinadamente hacia abajo. La presión en sus oídos era insoportable, la sangre les latía en las sienes. A través de la ventanilla, el azul inmaculado del océano se acercaba a una velocidad aterradora. Las olas, antes diminutas manchas blancas, ahora se veían con una claridad espeluznante, como garras gigantescas que esperaban para engullirlos. Carlos, en la torre, veía la gráfica de altitud descender sin piedad. Un nudo se le formó en el estómago. La última transmisión del vuelo 247 había sido una pesadilla, un grito de auxilio que se desvaneció en el éter. La radio seguía muda. Los equipos de emergencia ya estaban movilizados, helicópteros y barcos de rescate en alerta, pero todos sabían que cada segundo contaba. La distancia al punto de impacto estimado era cada vez más corta, los minutos se convertían en segundos, y el terrible silencio de la radio era una confirmación de lo impensable. No había más datos, solo la trayectoria descendente en el radar, una línea mortal que se dirigía directamente hacia el oscuro y gélido Atlántico. El capitán Mendoza apretó los dientes, sintiendo el sudor frío pegarse a su piel. El Boeing, ahora una hoja en la tormenta, se aproximaba al punto de no retorno. Los segundos finales, los más cruciales, estaban por comenzar, y lo que parecía una caída incontrolable estaba a punto de convertirse en una prueba definitiva de resistencia, instinto y puro milagro. Si es que alguno de ellos lograba sobrevivir al impacto inminente contra la vasta e implacable extensión de agua. El mundo se invirtió.
El grito metálico que había precedido la caída se transformó en un aullido gutural cuando el Boeing 737-800 se precipitó en picado. La fuerza G negativa empujó a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad, levantándolos momentáneamente de sus asientos. Libros, tabletas, vasos de agua y objetos personales que habían estado tranquilamente sobre las bandejas salieron volando, suspendidos por un instante en el aire antes de caer estrepitosamente como una lluvia caótica sobre los asientos y los pasillos. Los gritos de los pasajeros, ahogados por el rugido creciente del aire contra el fuselaje, se alzaron por primera vez en un coro de terror puro. El niño con el oso de peluche soltó un alarido agudo, y su madre, agarrada a él con la desesperación de un náufrago, solo pudo cerrarle los ojos con la mano, como si así pudiera protegerlo de la visión del abismo. En la cabina, Rafael Mendoza luchó con los mandos con una ferocidad brutal. Sus músculos se tensaron hasta el límite. Cada vena de sus brazos visible bajo la piel, pero el yoke no respondía. Era como intentar dirigir un elefante con un hilo. «No responde, Sofía. No hay control de cabeceo. El avión se niega a nivelar», gritó, su voz raspada por el esfuerzo y la adrenalina. La inclinación de la cabina era drástica. El horizonte se había convertido en una franja inestable que subía y bajaba con violencia, y el altímetro marcaba un descenso vertiginoso. 3.000 pies por minuto, luego 4.000, 5.000. La pesadilla se materializaba en números. Sofía Torres, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo, seguía intentando las soluciones de emergencia. «Capitán, el sistema B está fallando también. La presión está inestable, oscila salvajemente. No tenemos redundancia. Las superficies de control secundarias no responden. Es como si todo el sistema hidráulico estuviera muerto». Su voz, antes controlada, se quebró por el pánico, una fisura en su profesionalismo que revelaba la magnitud del horror. Las alarmas, que antes eran discretas, ahora sonaban con una cacofonía ensordecedora, cada una un presagio de desastre. «Stabilizer trimming up, FLT Conchit AB, Landing Gear Alternate Extension». Cada luz ámbar que se encendía en el panel era una confirmación de que estaban perdiendo la guerra. Abajo, en la torre de Santiago Ruiz, el caos era diferente, más gélido, pero igualmente desesperante. Carlos Montoya se aferraba a su auricular, intentando descifrar los fragmentos de voz entrecortada que llegaban del vuelo 247. «Vuelo 247, repita, confirme su estado. ¿Cuál es su altitud y velocidad? ¿Están respondiendo los controles de emergencia?» Sus palabras se atropellaban, mezcladas con las voces ansiosas de sus colegas que ofrecían sugerencias, cálculos de trayectoria y rutas de desvío a aeropuertos que ahora parecían irrelevantes. La pantalla de radar, antes un mapa de puntos ordenados, mostraba el icono del vuelo 247 descendiendo a una velocidad alarmante, su trayectoria errática, como si un niño borracho manejara un lápiz sobre un mapa. «Santiago Ruiz, somos el vuelo 247. La voz de Rafael, aunque temblorosa, era audible por un instante. «Estamos en caída libre. Hemos perdido el control de cabeceo. No podemos estabilizar el avión. Pedimos descenso de emergencia y...» La comunicación se cortó abruptamente, reemplazada por un ruido blanco ensordecedor. Carlos golpeó la consola. «Vuelo 247, vuelo 247, responda, repita la última transmisión». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier alarma. La falta de información generó una histeria contenida en la sala de control. Las manos de los operadores volaban sobre los teclados, llamando a otras torres, a la base de Aerolíneas del Sur, a los equipos de rescate. ¿Cuál es su último punto conocido? ¿Cuál es el combustible? ¿Hay pasajeros a bordo?
Las preguntas se acumulaban sin respuestas. Cada segundo una eternidad, mientras el Boeing 737 seguía su descenso fantasmal hacia la nada. El gerente de operaciones, un hombre curtido en 1000 incidentes, se acercó a Carlos, su rostro sombrío. «Hay que activar el protocolo de emergencia máxima, Carlos. Notifica a la Fuerza Aérea. No podemos esperar más». En la cabina de pasajeros, Elena García intentaba con todas sus fuerzas mantener la calma. «Mantengan la calma, por favor. Permanezcan en sus asientos. Abrochen sus cinturones. Estamos teniendo una turbulencia severa». Su voz, sin embargo, era engullida por los gritos y el ruido. Las máscaras de oxígeno, con su ominosa promesa de un aire que quizás nunca necesitarían, cayeron de los compartimentos superiores, balanceándose como péndulos lúgubres. El hedor a quemado, leve al principio, ahora era inconfundible, mezclado con el olor agrio del miedo y de los vómitos. El hombre de negocios, que antes leía su informe, ahora rezaba en voz alta, sus manos temblorosas. Una mujer joven sollozaba incontrolablemente, repitiendo el nombre de su hijo una y otra vez. El avión, en su caída incontrolable, comenzó a girar sobre su propio eje, un movimiento de balanceo que se hizo más violento con cada millar de pies que perdían. Los compartimentos de equipaje se abrieron de golpe, derramando maletas y mochilas que rebotaban en el techo y caían sobre las cabezas de los aterrorizados pasajeros. Los asistentes de vuelo, valientes hasta el final, intentaban tranquilizar, reabrochar cinturones, pero sus esfuerzos eran casi inútiles. Eran apenas sombras que se movían entre el caos, aferrándose a lo que podían para no ser lanzados por los aires. Los paneles internos de la cabina crujían y se deformaban con una sonoridad espantosa, una metáfora sonora del estrés al que estaba sometido el fuselaje. Rafael y Sofía, aunque exhaustos, no se daban por vencidos. «¡Intenta los flaps! ¡Despliega los flaps al máximo! ¡Podríamos ganar algo de resistencia!», gritó Rafael, su voz ahora un rugido ronco. Sofía obedeció, sus dedos temblorosos en los controles, pero el indicador de los flaps apenas se movió. El sistema hidráulico era inoperable. El avión continuaba su descenso descontrolado, la velocidad aérea aumentando peligrosamente, el morro apuntando obstinadamente hacia abajo. La presión en sus oídos era insoportable, la sangre les latía en las sienes. A través de la ventanilla, el azul inmaculado del océano se acercaba a una velocidad aterradora. Las olas, antes diminutas manchas blancas, ahora se veían con una claridad espeluznante, como garras gigantescas que esperaban para engullirlos. Carlos, en la torre, veía la gráfica de altitud descender sin piedad. Un nudo se le formó en el estómago. La última transmisión del vuelo 247 había sido una pesadilla, un grito de auxilio que se desvaneció en el éter. La radio seguía muda. Los equipos de emergencia ya estaban movilizados, helicópteros y barcos de rescate en alerta, pero todos sabían que cada segundo contaba. La distancia al punto de impacto estimado era cada vez más corta, los minutos se convertían en segundos, y el terrible silencio de la radio era una confirmación de lo impensable. No había más datos, solo la trayectoria descendente en el radar, una línea mortal que se dirigía directamente hacia el oscuro y gélido Atlántico. El capitán Mendoza apretó los dientes, sintiendo el sudor frío pegarse a su piel. El Boeing, ahora una hoja en la tormenta, se aproximaba al punto de no retorno. Los segundos finales, los más cruciales, estaban por comenzar, y lo que parecía una caída incontrolable estaba a punto de convertirse en una prueba definitiva de resistencia, instinto y puro milagro, si es que alguno de ellos lograba sobrevivir al impacto inminente contra la vasta e implacable extensión de agua.
Pues, sin previo aviso, algo en las profundidades de la aeronave estaba a punto de revelarse, amenazando con transformar el plácido viaje en una lucha desesperada por cada aliento. El sol seguía bañando la cabina en un oro melancólico, pero la idílica imagen se resquebrajó. Fue un parpadeo, un tic nervioso en la pantalla multifunción de Rafael, tan fugaz que podría haber sido un error del ojo, un simple reflejo, pero no lo fue. Su vasta experiencia, su instinto forjado en miles de horas de vuelo, le dijo que aquello no era una ilusión. Un segundo después, un zumbido anómalo, un siseo metálico se coló a través de los mandos de vuelo, una vibración sutil pero persistente que no armonizaba con el ronroneo constante de los motores CFM56. Sofía Torres, siempre metódica, ya estaba escaneando sus propios instrumentos, su rostro concentrado reflejando la imagen de su capitán. ¿Viste eso, capitán?, preguntó, su voz perdiendo un ápice de su habitual sosiego. Un leve parpadeo en el panel de control del sistema hidráulico A desapareció al instante. La sincronía entre ambos era casi telepática, la confianza mutua un pilar en la calma aparente, pero bajo esa calma una semilla de inquietud comenzaba a germinar. El silencio tenso se rompió cuando un segundo parpadeo, esta vez más definido y persistente, se materializó en la pantalla principal de Rafael. No estaba solo. Una advertencia sonora discreta pero inequívoca, un suave ding, precedió la aparición de un mensaje EICAS que se iluminó en un ámbar urgente. HUID, Cease a Pressure Low. El sistema hidráulico A. La sangre vital que impulsaba los alerones, los elevadores, el timón de dirección, el tren de aterrizaje y los frenos. Sin él, el avión era un mero pedazo de metal pesado. «Confirmado, capitán», dijo Sofía, su voz un hilo tenso pero firme. Ya tenía el manual de procedimientos de emergencia abierto, sus dedos trazando las líneas impresas con una velocidad febril. La presión del sistema A está cayendo rápidamente. La bomba eléctrica auxiliar no ha asumido la carga. Tenemos que intentar activarla manualmente. Rafael asintió, sus ojos fijos en los indicadores que descendían, sus movimientos precisos mientras pulsaba interruptores y giraba selectores. «Entendido, Sofía. Intentamos la bomba auxiliar. Prepara la checklist para la pérdida de presión hidráulica. Notifica a Santiago Ruiz que tenemos una incidencia. Mantén la altitud y el rumbo si es posible». La adrenalina ahora bombeaba con fuerza por sus venas, pero su voz se mantuvo controlada. Un ancla en la tormenta que apenas comenzaba a gestarse. La cabina se llenó del sonido de sus dedos moviéndose sobre los botones, del crujido del papel del manual que Sofía manejaba y del ininterrumpido ding que resonaba cada vez que la presión marcaba un nuevo mínimo. En la cabina de pasajeros, Elena García notó el sutil pero persistente cambio en la estabilidad de la aeronave. Era como si el suelo bajo sus pies, que antes era firme y constante, ahora se balanceara con una imperceptible indecisión. Los carritos de servicio, que momentos antes se movían con una ligereza silenciosa, ahora tintineaban ligeramente, sus ruedas protestando contra un movimiento imperceptible para la mayoría. Una copa de zumo de naranja que uno de los pasajeros acababa de recibir se derramó ligeramente sobre la bandeja y el hombre, un ejecutivo que antes leía su informe financiero, levantó la vista con una expresión de leve molestia. Elena, con su sonrisa imperturbable, se acercó para ofrecer un paño, pero sus ojos escrutaron el rostro del pasajero, buscando cualquier indicio de alarma. Su instinto le decía que aquello no era una turbulencia normal, había una cualidad diferente, más profunda en el movimiento del avión. De vuelta en la cabina de mando, la lucha se intensificaba. El mensaje de HYD Cease a Pressure Low se había vuelto constante y un nuevo, más alarmante, apareció en ámbar.
FLT Cont AIL LV Limitation. La implicación era devastadora. Los alerones y elevadores, los componentes cruciales para el control lateral y longitudinal de la aeronave, estaban comprometidos. Capitán, estamos perdiendo la capacidad de control sobre las superficies primarias, espetó Sofía, su voz ahora aguda con el pánico apenas contenido. El piloto automático no puede compensar, lo hemos perdido. Estoy intentando el sistema B para respaldo, pero no parece responder adecuadamente. Rafael sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las manos le dolían al aferrarse a los mandos. El avión ya no respondía con la familiar inmediatez. Era pesado, torpe, y se resistía a cada instrucción. La aeronave se ladeó perceptiblemente a la derecha, luego a la izquierda, en un balanceo lento y ominoso que no era un ajuste de rumbo, sino un síntoma de una enfermedad profunda. La pantalla de la trayectoria de vuelo, antes una línea recta inmaculada, ahora mostraba pequeñas pero crecientes desviaciones. Santiago Ruiz, vuelo 247, dijo Rafael, su voz resonando con una autoridad que enmascaraba la creciente desesperación. Declaramos emergencia, pérdida casi total de presión en el sistema hidráulico A y limitaciones severas en los controles de vuelo primarios. Estamos intentando recuperar el control manual. Solicitamos un descenso de emergencia y vectores para el aeropuerto más cercano, cualquier aeropuerto. En la torre, Carlos Montoya se había puesto de pie, su mano inconscientemente apretando el auricular. La palabra emergencia y la escalofriante descripción de pérdida casi total de presión y limitaciones severas en los controles helaron la sangre de todos en la sala de control. Un Boeing 737 a 35.000 pies, fuera de control. Era la pesadilla de todo controlador. Vuelo 247, recibido. Confirme la situación exacta de los controles. ¿Está la aeronave respondiendo a sus mandos? La voz de Carlos, ahora, era un eco de la incredulidad y el terror que se extendía rápidamente por el centro de control. Los demás controladores habían cesado su actividad, sus miradas fijas en la consola de Carlos. A bordo, el leve bamboleo de la aeronave se había transformado en sacudidas más pronunciadas. Los carritos de servicio se deslizaron unos centímetros por los pasillos, y los pasajeros que estaban durmiendo se despertaron abruptamente, sus rostros arrugados por la confusión. El niño del oso de peluche, antes con los ojos fijos en el ala, soltó un pequeño gemido de miedo y se aferró al brazo de su madre. La mujer, pálida, intentó sonreírle, pero su labio inferior temblaba. El hombre de negocios guardó su portátil con manos temblorosas, su informe financiero ahora la menor de sus preocupaciones. El murmullo relajado de la cabina había sido reemplazado por un silencio tenso, interrumpido por exclamaciones ahogadas y susurros de preocupación. Los tripulantes de cabina se movían por el pasillo, sus sonrisas un poco más forzadas, sus ojos buscando a Elena en busca de una señal, una explicación. Rafael, con el rostro empapado en sudor, sentía cómo el avión se retorcía bajo sus manos. No era una simple avería, era una lucha por la vida de 185 personas. Cada ajuste, cada pequeño movimiento en los mandos, era una batalla titánica contra una resistencia que crecía exponencialmente. El horizonte, antes un faro de estabilidad, ahora se inclinaba salvajemente, y el Boeing 737, con su masa de metal y combustible, comenzaba a descender de forma errática, negándose a obedecer las órdenes de sus capitanes. El verdadero horror no era el fallo mecánico, sino la lenta y agónica pérdida de todo control. El capitán Mendoza luchaba con cada fibra de su ser contra una fuerza invisible que pugnaba por arrebatarle el control, mientras las primeras gotas de pánico comenzaban a filtrarse por las grietas de la falsa normalidad a bordo.
Y entonces, con un gemido metálico que perforó el estruendo de los motores, el avión se precipitó en un picado inesperado, revelando la verdadera magnitud del desastre que se cernía sobre ellos. Un enemigo silencioso que ya había tomado las riendas y los arrastraba hacia un destino incierto en las profundidades del Atlántico. El mundo se invirtió. El grito metálico que había precedido la caída se transformó en un aullido gutural cuando el Boeing 737-800 se precipitó en picado. La fuerza G negativa empujó a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad, levantándolos momentáneamente de sus asientos. Libros, tabletas, vasos de agua y objetos personales que habían estado tranquilamente sobre las bandejas salieron volando, suspendidos por un instante en el aire antes de caer estrepitosamente como una lluvia caótica sobre los asientos y los pasillos. Los gritos de los pasajeros, ahogados por el rugido creciente del aire contra el fuselaje, se alzaron por primera vez en un coro de terror puro. El niño con el oso de peluche soltó un alarido agudo, y su madre, agarrada a él con la desesperación de un náufrago, solo pudo cerrarle los ojos con la mano, como si así pudiera protegerlo de la visión del abismo. En la cabina, Rafael Mendoza luchó con los mandos con una ferocidad brutal. Sus músculos se tensaron hasta el límite. Cada vena de sus brazos visible bajo la piel, pero el yoke no respondía. Era como intentar dirigir un elefante con un hilo. «No responde, Sofía. No hay control de cabeceo. El avión se niega a nivelar», gritó, su voz raspada por el esfuerzo y la adrenalina. La inclinación de la cabina era drástica. El horizonte se había convertido en una franja inestable que subía y bajaba con violencia, y el altímetro marcaba un descenso vertiginoso. 3.000 pies por minuto, luego 4.000, 5.000. La pesadilla se materializaba en números. Sofía Torres, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo, seguía intentando las soluciones de emergencia. Sus dedos bailaban sobre los paneles secundarios, probando cada protocolo, cada interruptor, cada último esfuerzo que los manuales de entrenamiento hubieran concebido. Pero los indicadores permanecían obstinadamente en rojo, las advertencias una constante y perforante cacofonía. «Capitán, no hay presión en el sistema B tampoco. Es un fallo total de los hidráulicos. No hay flaps, no hay elevadores, no hay alerones». Su voz era un grito desgarrado contra el estruendo, lágrimas brotando, no de rendición, sino del horror puro y sin adulterar de su situación. El avión era un ladrillo cayendo, un ataúd de 200 toneladas, acelerando hacia el agua a una velocidad que nadie podría sobrevivir. Entonces, un destello en los ojos de Rafael, una chispa de una idea nacida de años de experiencia y la desesperada voluntad de desafiar lo inevitable. Recordó un procedimiento de emergencia extremo, algo solo discutido en los recovecos más profundos del entrenamiento avanzado en simuladores, empuje diferencial, utilizar los motores, no las superficies de control, para intentar manipular la actitud de la aeronave. Era un tiro a la oscuridad, una apuesta con probabilidades imposibles, pero era todo lo que les quedaba. «Sofía, olvídate de los hidráulicos. Motores. Vamos a usar los motores», gritó, su voz cortando el pánico con fuerza renovada. «Quiero potencia asimétrica. Necesitamos levantar el morro. Reducimos el motor derecho, a tope el izquierdo. Ahora». Sofía no dudó. Su entrenamiento se activó, superando el miedo primal. Sus manos volaron hacia las palancas de empuje, empujando el motor izquierdo a máxima potencia, tirando del derecho hacia atrás, luego ajustando, modulando, intentando encontrar un equilibrio, un atisbo de respuesta. El Boeing se estremeció violentamente, protestando por este tratamiento no convencional y brutal.
Los motores rugieron con una ferocidad desigual, creando una guiñada nauseabunda, pero imperceptiblemente al principio el morro comenzó a moverse, a luchar contra su trayectoria descendente. No era control, no en el sentido tradicional, sino un intento desesperado y agónico de cambiar su actitud. En la cabina de pasajeros, la situación había degenerado en un pandemonio total. El aire estaba espeso con gritos, oraciones y el sonido nauseabundo de la gente vomitando. Las luces de la cabina parpadearon, proyectando sombras grotescas. Luego se apagaron por completo durante un segundo aterrador antes de volver a encenderse. Los compartimentos superiores habían estallado, esparciendo equipaje y objetos personales como confeti en una tormenta. El niño con el oso de peluche convulsionaba ahora en los brazos de su madre con el rostro hundido en su pecho. Ella lo protegía con su cuerpo, lágrimas silenciosamente abriéndose camino a través de la suciedad de sus mejillas. El hombre de negocios, aferrado a un pequeño y desgastado crucifijo, repetía: Dios mío, una y otra vez, con los ojos muy abiertos por un terror que trascendía cualquier preocupación terrenal. Elena García, con el rostro pálido pero su determinación inquebrantable, se aferró al respaldo de un asiento para apoyarse, gritando instrucciones apenas audibles por el estruendo. «Posición de impacto, cabeza abajo, manos en la nuca», vociferaba, demostrando la posición de protección, su voz ronca, pero con una fuerza increíble. Se movía por el pasillo, tambaleándose, agarrando brazos, forzando a los pasajeros a la posición, un faro de coraje desesperado en medio del caos. Otras dos azafatas, igualmente aterrorizadas pero resueltas, hacían lo mismo, con los rostros surcados por las lágrimas, pero con los ojos fijos en su sombría tarea. Una joven, nueva en el trabajo, lloraba abiertamente mientras aseguraba a un pasajero mayor, susurrando palabras de consuelo que ella misma apenas creía. De vuelta en la cabina, la lucha era épica. Rafael y Sofía trabajaban en una horrible tándem, sus respiraciones irregulares, sus cuerpos empapados. El empuje diferencial estaba creando un estrés inmenso en la estructura del avión. La sacudida era tan violenta que parecía que el avión se desintegraría a su alrededor. Pero el altímetro, aunque seguía bajando, ya no se precipitaba sin control. El morro había subido solo una fracción, unos pocos grados preciosos, pero lo suficiente para ofrecer una brizna de esperanza, una oportunidad desesperada de un impacto controlado en lugar de uno catastrófico. Seguían cayendo, pero ahora tenían un simulacro de control sobre su orientación, aunque brutal e inestable. «Aguanta, Sofía, aguanta, 5000 pies», bramó Rafael, su voz ya ronca. «Mantén la nariz arriba, necesitamos la menor velocidad vertical posible». Sus ojos estaban fijos en el océano, que ahora se precipitaba hacia ellos con una claridad aterradora. Podía ver las olas individuales, la espuma blanca, la extensión oscura e implacable. En Santiago Ruiz, Carlos Montoya miraba la pantalla del radar, con la sangre helada. El icono del vuelo 247 había reaparecido débilmente en el borde de la pantalla, todavía descendiendo, pero su trayectoria ya no era una caída vertical. Había un ligero, casi imperceptible aplanamiento. Todavía bajaba, rápido, pero no como una piedra. «Tiene un cambio de trayectoria, una ligera recuperación en el cabeceo, no es una caída libre», gritó, su voz resquebrajada por una mezcla de incredulidad y una naciente y frágil esperanza. El gerente de operaciones se acercó corriendo a la pantalla con los ojos muy abiertos. «Notifiquen a los equipos de rescate. Hay una posibilidad. Posición de impacto a...». El Boeing, desafiando toda lógica y cada principio de ingeniería, seguía algo intacto.
Era un milagro de metal y voluntad humana desesperada, precipitándose hacia el agua. Rafael, con una última y agonizante tracción, tiró hacia atrás del yugo muerto, con los ojos fijos en el abismo que se acercaba. El avión chilló, gimió y se encabritó como una bestia salvaje, pero su morro se mantuvo, apuntando ligeramente hacia arriba, una brutal estrategia de amerizaje. El agua estaba a no más de unos pocos cientos de pies, luego docenas. El impacto era inevitable. El mundo exterior se desdibujó en una masa azul y blanca, el rugido de los motores y el estruendo del aire convirtiéndose en un crescendo atronador. En esos segundos finales, con el océano elevándose para engullirlos, la única certeza era que el destino de las 185 almas a bordo y la increíble hazaña que podría haber ocurrido se decidiría en el instante más brutal y definitivo de todos. El golpe fue incomprensible, no un impacto, sino la desintegración del mundo conocido. No hubo un único estruendo, sino una sinfonía infernal de desgarros metálicos, vidrio pulverizado y el rugido apocalíptico de millones de litros de agua impactando contra el fuselaje. El Boeing, que un instante antes era una fortaleza de metal, se convirtió en una lata doblada, un amasijo de acero y aluminio que se retorció con una violencia inimaginable. Rafael y Sofía sintieron la columna de sus asientos ceder, el panel de control estallar en 1000 fragmentos, y el frío insoportable del Atlántico engulléndolos antes incluso de que pudieran registrar el horror. El grito se les congeló en la garganta. El mundo, literalmente, explotó a su alrededor. En la cabina de pasajeros, el caos alcanzó su cenit. El agua irrumpió con la furia de un tifón, arrastrando a los pasajeros, sus pertenencias y los asientos arrancados de sus anclajes. La oscuridad fue casi total, solo interrumpida por destellos eléctricos moribundos y el fulgor esmeralda de las luces de emergencia que luchaban por mantenerse encendidas en medio de la embestida. Los gritos se convirtieron en burbujas, en gemidos ahogados por la fuerza del agua. Los cuerpos, todavía sujetos a sus cinturones o liberados por la furia del impacto, rebotaron contra las paredes y los techos rotos, marionetas sin vida en el horror submarino. El olor a combustible se mezcló con el salitre y la sangre, un cóctel nauseabundo que invadía todo. El frío era paralizante, un shock instantáneo para los cuerpos sumergidos. En medio de la devastación, la vida se aferraba con una tenacidad sobrehumana. Elena García, golpeada y desorientada, sintió el agua helada invadir sus pulmones antes de que un instinto primario la obligara a cerrar la boca y luchar. Estaba bajo el agua, en algún lugar del pasillo, rodeada de oscuridad y el estruendo de metal retorciéndose. Abrió los ojos y vio una luz tenue a través de una brecha en el fuselaje, un destello de la superficie. Con una fuerza que no sabía que poseía, se soltó de lo que la sujetaba y nadó a tientas hacia ella, pataleando con desesperación, la cabeza a punto de estallar por la falta de oxígeno. Al emerger a la superficie, tosió y jadeó, el aire gélido quemándole los pulmones, pero estaba viva. A su alrededor, la escena era dantesca, trozos del avión flotando, equipaje esparcido y, milagrosamente, algunas cabezas humanas emergiendo entre la espuma y los restos. Los gritos ahora eran de alivio y terror por igual. En la cabina de pilotaje, el impacto fue brutal. Rafael Mendoza, aunque consciente, sentía un dolor lacerante en todo el cuerpo. El panel de instrumentos estaba destrozado. El agua les llegaba hasta el pecho. Sofía Torres, a su lado, yacía inerte, su cabeza sangrando. Con un esfuerzo sobrehumano, Rafael intentó alcanzarla, pero el metal retorcido le impedía el movimiento. Un trozo del fuselaje, abierto de par en par, revelaba el cielo gris y el vasto océano. Sintió el frío de las olas, el temblor de su propio cuerpo.
De alguna manera, a pesar del infierno que acababan de vivir, el compartimento de la cabina, aunque devastado, se mantenía a flote, una balsa improvisada en un mar hostil. Respiró hondo, el aire salado y frío, y gritó: «Sofía, Sofía, respóndeme». Su voz era un susurro ronco, pero lleno de una desesperación implacable. Horas después, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte con los primeros tintes del crepúsculo, los equipos de rescate de Santiago Ruiz llegaron al lugar del desastre. Carlos Montoya había estado al frente del puesto de mando, sus ojos pegados a las pantallas, esperando una señal, cualquier señal. El silencio había sido insoportable hasta que las balizas de emergencia del avión, diseñadas para activarse en caso de impacto, comenzaron a emitir su señal de socorro. Helicópteros SAR, Search and Rescue, y barcos de la Armada convergieron en la posición, iluminando la inmensa alfombra de escombros con sus potentes focos. La vista era desgarradora. Trozos de fuselaje, asientos destrozados, maletas flotando y entre ellos pequeñas motas de color naranja, los chalecos salvavidas de los supervivientes. La cifra de 185 personas era un milagro que desafiaba toda lógica. El rescate fue una operación titánica contra el tiempo y el frío. Helicópteros descendían en picado, sus potentes chorros de aire dificultando aún más la labor de los nadadores de rescate que se lanzaban a las aguas heladas para izar a los supervivientes uno a uno. Muchos estaban en estado de shock, con hipotermia severa, algunos con heridas graves. La imagen de un niño pequeño, con su oso de peluche empapado, aferrado a su madre mientras era izado a un helicóptero, se grabó en la memoria de los rescatistas. Elena García fue una de las últimas en ser rescatada, agotada, pero con una lista mental de los que había visto salir a flote, un testimonio vital para la morgue improvisada encubierta. Rafael Mendoza fue encontrado, semi-inconsciente, atrapado en la cabina de pilotaje, y Sofía milagrosamente aún respiraba débilmente a su lado. El esfuerzo combinado de varios buzos logró liberarlos. Su supervivencia un testimonio de la fortaleza de la cabina y, más aún, de su propia resistencia. La investigación oficial no tardó en comenzar. Las primeras imágenes del lugar del accidente, tomadas desde helicópteros, mostraban una vasta extensión de restos dispersos en el Atlántico, un rompecabezas fragmentado que parecía imposible de reconstruir. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, JNST, llegaron en pocas horas, sus rostros serios, conscientes de la magnitud de la tragedia y la increíble cantidad de vidas salvadas. Su primera prioridad, encontrar las cajas negras, el registrador de datos de vuelo, FDR, y el registrador de voz de cabina, CBR, eran la clave, la única manera de saber con exactitud qué había sucedido en los momentos finales del vuelo 247. Los testimonios iniciales de los supervivientes eran confusos, marcados por el trauma. Hablaban de un balanceo, de un picado incontrolable, de la sensación de que el avión se había muerto. La tripulación de cabina, aunque exhausta, pudo ofrecer una visión más coherente de la histeria a bordo, de los intentos desesperados de Elena por preparar a los pasajeros para el impacto, pero fue el testimonio del capitán Mendoza, recuperándose en una cama de hospital, el que comenzó a arrojar luz sobre el misterio. Con la voz débil, relató la secuencia de fallos del sistema hidráulico, la pérdida de control de las superficies de vuelo y el intento desesperado de usar el empuje diferencial para nivelar la aeronave. «No había nada más que hacer», susurró. El avión no respondía. Estaba muerto. Solo pudimos intentar mitigar el impacto, darle una oportunidad a la gente.
Las primeras teorías de los investigadores se centraron en un fallo mecánico catastrófico que afectó a ambos sistemas hidráulicos, A y B. La redundancia, el pilar de la seguridad aeronáutica, había fallado. ¿Por qué? Una rotura de tuberías simultánea, una contaminación del fluido, un sabotaje. Esta última idea, aunque remota, no podía descartarse en las etapas iniciales. Los equipos de búsqueda subacuática, con sonares de barrido lateral y vehículos operados remotamente, ROV, comenzaron la ardua tarea de cartografiar el lecho marino en busca de los restos principales y, crucialmente, de las cajas negras. La profundidad del océano en esa zona era considerable, y las fuertes corrientes hacían la tarea aún más desafiante. Cada pieza recuperada del vasto y gélido cementerio submarino se convertía en una pista vital. La complejidad del incidente y la magnitud de la supervivencia, 185 almas arrancadas de las fauces de una muerte segura, hacían de este un caso sin precedentes. No era un accidente más. Era un desafío a la lógica, un testimonio de coraje y una advertencia sobre la fragilidad de la tecnología. La clave de todo, sin embargo, yacía sumergida, aguardando ser descubierta en las profundidades silenciosas donde el vuelo 247 había encontrado su brutal, aunque no fatal, desenlace, un misterio que apenas comenzaba a desvelarse, con una verdad aún más sorprendente, aguardando ser desenterrada. La búsqueda de las cajas negras se convirtió en una obsesión. El Atlántico, que había sido testigo silencioso del milagro, ahora se mostraba hostil y desafiante. Las corrientes profundas y la oscuridad abisal dificultaban la tarea de los equipos de búsqueda submarina, que peinaban el lecho marino con sonares de barrido lateral y vehículos operados remotamente, ROV. Días se convirtieron en semanas. Cada ping de sonar era analizado con una mezcla de esperanza y desilusión. La presión en esas profundidades era aplastante, capaz de triturar incluso el metal más robusto. Los restos del vuelo 247 se habían dispersado en un área de varias millas cuadradas, un macabro campo de escombros que guardaba sus secretos celosamente. Pero la tenacidad de los ingenieros y técnicos, trabajando sin descanso desde la cubierta del buque de recuperación, finalmente rindió frutos. Tras 19 días de búsqueda ininterrumpida, a una profundidad de más de 1.500 metros, los ROV identificaron las balizas acústicas. La recuperación fue una operación de precisión milimétrica, una danza de brazos robóticos y grúas de alta mar, que culminó con la emergencia de 2 robustos contenedores naranjas, rayados y abollados, pero intactos, el registrador de datos de vuelo, FDR, y el registrador de voz de cabina, CVR. Su llegada a la superficie fue recibida con un silencio reverencial, una conciencia colectiva de que la verdad, por fin, estaba al alcance. En los laboratorios especializados de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, los expertos se abalanzaron sobre las cajas negras con una mezcla de urgencia y solemnidad. El volcado de datos del FDR fue el primer paso, revelando una cruda cronología de los eventos. Cada parámetro del avión, altitud, velocidad, rumbo, posición de las superficies de control, potencia de los motores, presión hidráulica, se desplegó en gráficos y tablas. Lo que surgió fue escalofriante y en muchos aspectos ya anticipado por el testimonio del capitán Mendoza, la caída abrupta de la presión en el sistema hidráulico A, la inoperatividad casi inmediata del sistema B, la lucha titánica por mantener el control. Pero un detalle llamó poderosamente la atención de la doctora. Isabel Rojas, la ingeniera jefe a cargo del análisis de datos. En los segundos críticos, antes de la pérdida total de control, el FDR
registró un aumento de temperatura anómalo en la sección trasera del avión, en el compartimento del tren de aterrizaje, seguido de una breve pero intensa anomalía en el flujo de los conductos hidráulicos de ambos sistemas. «No es una falla gradual, sino una explosión de presión», murmuró para sí misma, sus gafas resbalando por la nariz mientras la reimaginación del horror se proyectaba en la pantalla. Luego llegó el turno del CBR. Las últimas 30 minutos de audio, purificados de ruido de fondo y distorsiones, se reprodujeron en la sala de análisis. Las voces del capitán Mendoza y la primera oficial Sofía Torres emergieron, claras, angustiadas, pero increíblemente profesionales. La calma inicial, la primera mención de un parpadeo, el ding de la alarma, las órdenes concisas de Rafael, las respuestas metódicas de Sofía. Luego, la escalada del pánico, el grito de Sofía sobre la pérdida de control, la voz de Rafael tensa pero firme declarando la emergencia. El sonido metálico antes del picado fue tan real que hizo que algunos investigadores se encogieran. Después, la lucha desesperada, los jadeos, los comandos para el empuje diferencial. «No responde, Sofía, no hay control de cabeceo. Es un fallo total de los hidráulicos», y en el último minuto, los gritos de Rafael y Sofía, no de terror, sino de agotamiento y un coraje sobrehumano, intentando lo imposible. El estruendo final fue un infierno sonoro, el sonido de un mundo desintegrándose que dejó a todos en la sala en un silencio sobrecogedor. Sin embargo, antes del impacto, justo después de que Sofía declarara el fallo total, se escuchó un ruido, apenas perceptible por debajo del rugido de los motores, un chasquido agudo, seguido de un siseo prolongado, distinto de los quejidos normales del avión. El contraste entre el heroísmo de la tripulación y la fría estadística de la falla mecánica era brutal. Pero el siseo y el aumento de temperatura en el compartimento del tren de aterrizaje intrigaron a los investigadores. No encajaba perfectamente con una simple fatiga del material o una falla de diseño. Los ingenieros comenzaron a construir una hipótesis. ¿Y si no había sido un fallo mecánico inherente, sino algo que causó la falla? Se centraron en cada componente del compartimento del tren de aterrizaje, un área notoriamente susceptible a daños por escombros durante el despegue o el aterrizaje. La teoría inicial de un impacto con aves o un objeto extraño durante el despegue fue examinada, pero los informes de los controladores y los pilotos de otros vuelos no reportaron nada inusual en las pistas ese día. Mientras tanto, los testimonios de los supervivientes seguían siendo cruciales. Elena García, ya recuperada físicamente, relató con una frialdad sorprendente los últimos minutos en la cabina de pasajeros. «El olor a quemado era muy fuerte, capitán, como a goma quemada, y luego un hedor más metálico, más penetrante», explicó a los investigadores, sentada en una sala sobria. Su testimonio sobre el derramamiento de zumo en la bandeja del hombre de negocios cobró un nuevo significado cuando este mismo pasajero, un ejecutivo habitualmente metódico, recordó un detalle aparentemente trivial. «Vi un pequeño rastro de líquido oscuro en el suelo, cerca de la ventanilla, antes de que todo se fuera al demonio. Pensé que era aceite, pero olía a algo diferente, como a anticongelante, y venía de la pared, no del suelo». Sus palabras se clavaron en el corazón de la investigación. ¿Anticongelante? ¿Un fallo en un conducto de fluido hidráulico, justo donde se había detectado el aumento de temperatura? La JNST ordenó la recuperación exhaustiva de los restos del compartimento del tren de aterrizaje. La misión fue aún más difícil que la de las cajas negras, pero la urgencia era palpable. Querían encontrar la fuente de ese siseo y del líquido oscuro. El equipo de Rob pasó semanas meticulosas recogiendo cada fragmento, cada tubería,
cada válvula de esa sección del avión. Los análisis forenses de los fragmentos recuperados revelaron pequeñas partículas extrañas incrustadas en el metal y quemaduras no consistentes con un incendio eléctrico, sino con una combustión de alta presión y temperatura. La Docagokora. Rojas, con los datos del FDR y el CBR y los nuevos hallazgos forenses, comenzó a conectar los puntos. El aumento de temperatura, el siseo, la caída abrupta de la presión en ambos sistemas hidráulicos, la presencia de un fluido extraño que el pasajero había olido. Algo muy inusual había ocurrido en el compartimento del tren de aterrizaje. La teoría del fallo mecánico simple se desvanecía, reemplazada por la posibilidad de un evento mucho más complejo y, quizá, malicioso. Podría haber sido una explosión contenida, un ataque químico dentro del avión. Las preguntas se multiplicaban y la imagen que se formaba en las mentes de los investigadores era mucho más sombría de lo que nadie hubiera imaginado. Lo que encontraron en el compartimento del tren de aterrizaje no solo confirmaría sus peores temores, sino que revelaría una conspiración tan audaz como inverosímil. Una verdad que cambiaría para siempre la comprensión de lo que realmente había derribado al vuelo 247. La búsqueda de las cajas negras se convirtió en una obsesión. El Atlántico, que había sido testigo silencioso del milagro, ahora se mostraba hostil y desafiante. Las corrientes profundas y la oscuridad abisal dificultaban la tarea de los equipos de búsqueda submarina, que peinaban el lecho marino con sonares de barrido lateral y vehículos operados remotamente, ROV. Días se convirtieron en semanas. Cada ping de sonar era analizado con una mezcla de esperanza y desilusión. La presión en esas profundidades era aplastante, capaz de triturar incluso el metal más robusto. Los restos del vuelo 247 se habían dispersado en un área de varias millas cuadradas, un macabro campo de escombros que guardaba sus secretos celosamente. Pero la tenacidad de los ingenieros y técnicos, trabajando sin descanso desde la cubierta del buque de recuperación, finalmente rindió frutos. Tras 19 días de búsqueda ininterrumpida, a una profundidad de más de 1.500 metros, los ROV identificaron las balizas acústicas. La recuperación fue una operación de precisión milimétrica, una danza de brazos robóticos y grúas de alta mar, que culminó con la emergencia de 2 robustos contenedores naranjas, rayados y abollados, pero intactos, el registrador de datos de vuelo, FDR, y el registrador de voz de cabina, CBR. Su llegada a la superficie fue recibida con un silencio reverencial, una conciencia colectiva de que la verdad, por fin, estaba al alcance. En los laboratorios especializados de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, los expertos se abalanzaron sobre las cajas negras con una mezcla de urgencia y solemnidad. El volcado de datos del FDR fue el primer paso, revelando una cruda cronología de los eventos. Cada parámetro del avión, altitud, velocidad, rumbo, posición de las superficies de control, potencia de los motores, presión hidráulica, se desplegó en gráficos y tablas. Lo que surgió fue escalofriante y, en muchos aspectos, ya anticipado por el testimonio del capitán Mendoza. La caída abrupta de la presión en el sistema hidráulico A, la inoperatividad casi inmediata del sistema B, la lucha titánica por mantener el control. Pero un detalle llamó poderosamente la atención de la doctora Isabel Rojas, la ingeniera jefe a cargo del análisis de datos. En los segundos críticos, antes de la pérdida total de control, el FDR registró un aumento de temperatura anómalo en la sección trasera del avión, en el compartimento del tren de aterrizaje, seguido de una breve pero intensa anomalía en el flujo de los conductos hidráulicos de ambos sistemas. No es una falla gradual, sino una explosión de presión.
murmuró para sí misma, sus gafas resbalando por la nariz mientras la reimaginación del horror se proyectaba en la pantalla. Luego llegó el turno del CVR. Las últimas 30 minutos de audio, purificados de ruido de fondo y distorsiones, se reprodujeron en la sala de análisis. Las voces del capitán Mendoza y la primera oficial Sofía Torres emergieron, claras, angustiadas, pero increíblemente profesionales. La calma inicial, la primera mención de un parpadeo, el ding de la alarma, las órdenes concisas de Rafael, las respuestas metódicas de Sofía. Luego la escalada del pánico, el grito de Sofía sobre la pérdida de control. La voz de Rafael tensa pero firme, declarando la emergencia. El sonido metálico antes del picado fue tan real que hizo que algunos investigadores se encogieran. Después, la lucha desesperada, los jadeos, los comandos para el empuje diferencial. No responde, Sofía, no hay control de cabeceo. Es un fallo total de los hidráulicos y en el último minuto, los gritos de Rafael y Sofía, no de terror, sino de agotamiento y un coraje sobrehumano, intentando lo imposible. El estruendo final fue un infierno sonoro, el sonido de un mundo desintegrándose que dejó a todos en la sala en un silencio sobrecogedor. Sin embargo, antes del impacto, justo después de que Sofía declarara el fallo total, se escuchó un ruido, apenas perceptible por debajo del rugido de los motores, un chasquido agudo, seguido de un siseo prolongado, distinto de los quejidos normales del avión. El contraste entre el heroísmo de la tripulación y la fría estadística de la falla mecánica era brutal. Pero el siseo y el aumento de temperatura en el compartimento del tren de aterrizaje intrigaron a los investigadores. No encajaba perfectamente con una simple fatiga del material o una falla de diseño. Los ingenieros comenzaron a construir una hipótesis. ¿Y si no había sido un fallo mecánico inherente, sino algo que causó la falla? Se centraron en cada componente del compartimento del tren de aterrizaje, un área notoriamente susceptible a daños por escombros durante el despegue o el aterrizaje. La teoría inicial de un impacto con aves o un objeto extraño durante el despegue fue examinada, pero los informes de los controladores y los pilotos de otros vuelos no reportaron nada inusual en las pistas ese día. Mientras tanto, los testimonios de los supervivientes seguían siendo cruciales. Elena García, ya recuperada físicamente, relató con una frialdad sorprendente los últimos minutos en la cabina de pasajeros. El olor a quemado era muy fuerte, capitán, como a goma quemada, y luego un hedor más metálico, más penetrante, explicó a los investigadores, sentada en una sala sobria. Su testimonio sobre el derramamiento de zumo en la bandeja del hombre de negocios cobró un nuevo significado cuando este mismo pasajero, un ejecutivo habitualmente metódico, recordó un detalle aparentemente trivial. Vi un pequeño rastro de líquido oscuro en el suelo, cerca de la ventanilla, antes de que todo se fuera al demonio. Pensé que era aceite, pero olía a algo diferente, como a anticongelante, y venía de la pared, no del suelo. Sus palabras se clavaron en el corazón de la investigación. ¿Anticongelante? ¿Un fallo en un conducto de fluido hidráulico, justo donde se había detectado el aumento de temperatura? La JNST ordenó la recuperación exhaustiva de los restos del compartimento del tren de aterrizaje. La misión fue aún más difícil que la de las cajas negras, pero la urgencia era palpable. Querían encontrar la fuente de ese siseo y del líquido oscuro. El equipo de Rob pasó semanas meticulosas recogiendo cada fragmento, cada tubería, cada válvula de esa sección del avión. Los análisis forenses de los fragmentos recuperados revelaron pequeñas partículas extrañas incrustadas en el metal y quemaduras no consistentes con un incendio eléctrico, sino con una combustión de alta presión y temperatura. La doctora
Rojas, con los datos del FDR y el CBR y los nuevos hallazgos forenses, comenzó a conectar los puntos. El aumento de temperatura, el siseo, la caída abrupta de la presión en ambos, sistemas hidráulicos, la presencia de un fluido extraño que el pasajero había olido. Algo muy inusual había ocurrido en el compartimento del tren de aterrizaje. La teoría del fallo mecánico simple se desvanecía, reemplazada por la posibilidad de un evento mucho más complejo y, quizá, malicioso. ¿Podría haber sido una explosión contenida? ¿Un ataque químico dentro del avión? Las preguntas se multiplicaban, y la imagen que se formaba en las mentes de los investigadores era mucho más sombría de lo que nadie hubiera imaginado. La recuperación final de los restos del compartimento del tren de aterrizaje, un mosaico retorcido de metal y componentes, fue lo que finalmente hizo estallar la verdad. Entre los conductos hidráulicos destrozados, incrustado en el metal fundido de una válvula, se encontró un dispositivo diminuto, no más grande que un dedo pulgar, pero de una complejidad ingenieril siniestra. No era parte del diseño original del Boeing. Su análisis forense reveló residuos de un agente químico altamente corrosivo y una pequeña carga explosiva programada para detonar de forma precisa. La combustión de alta presión y temperatura que había detectado la doctora Rojas no era un subproducto de la falla, sino su causa. El chasquido agudo en el CVR había sido la detonación del microexplosivo. El siseo prolongado, el estallido controlado de los conductos hidráulicos al ser perforados por el agente químico corrosivo, una reacción en cadena devastadora, diseñada para inutilizar los sistemas A y B simultáneamente, burlando la redundancia, simulando un fallo catastrófico e irrecuperable. El olor a anticongelante del que habló el pasajero y el líquido oscuro que vio Elena no eran sino los restos del agente químico disuelto en el fluido hidráulico, un veneno liberado lentamente para garantizar el máximo daño antes de la explosión final que garantizaría la caída. La sala de la JNST cayó en un silencio sepulcral. La revelación fue como un puñetazo en el estómago de cada investigador. No fue un accidente. Fue un acto de sabotaje deliberado, calculado con una precisión fría y despiadada. La supervivencia de 185 personas no se debió a la suerte o a una falla mecánica milagrosamente mitigada, sino a la resistencia asombrosa del capitán y su primera oficial frente a un ataque diseñado para aniquilarlos sin dejar rastro. La implicación era escalofriante. Alguien había querido derribar el vuelo 247. Y lo había hecho desde dentro, con una audacia que desafiaba la imaginación. Las agencias de inteligencia y antiterrorismo fueron informadas de inmediato. La investigación de seguridad aérea se había transformado en un solo instante en una cacería criminal de proporciones globales. El capitán Mendoza y Sofía Torres, al ser informados en sus camas de hospital, sintieron una mezcla de furia y un escalofrío que no era del frío del Atlántico, sino de la comprensión de la malevolencia humana a la que se habían enfrentado. Ya no se trataba de comprender un fallo, sino de desenmascarar un complot, pero la verdadera incógnita, la que ahora consumía a todos, no era cómo se había derribado el avión, sino quién lo había hecho, y más perturbador aún, ¿por qué 185 vidas se habían convertido en peones de un juego tan mortal y despiadado? La revelación de que un acto de sabotaje había derribado el vuelo 247 golpeó al mundo con la fuerza de un rayo. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte, JNST, que hasta ese momento había operado bajo los protocolos de un accidente, se transformó de inmediato en el epicentro de una operación de seguridad nacional e internacional. Las agencias de inteligencia y contraterrorismo,
Desde la CIA y el FBI hasta sus homólogos europeos y latinoamericanos, convergieron en los laboratorios y salas de conferencias, sus rostros tensos y sombríos. El objetivo ya no era solo comprender una falla mecánica, sino identificar y capturar a quienes habían perpetrado un ataque tan audaz y sofisticado en los cielos. El diminuto dispositivo, meticulosamente recuperado del metal fundido en el compartimento del tren de aterrizaje, se convirtió en la pieza central de la investigación. Los análisis forenses continuaron a un ritmo frenético. Su diseño, la composición química del agente corrosivo y la naturaleza de la microcarga explosiva eran de una singularidad inquietante. No encajaba con los perfiles de los grupos terroristas conocidos, que solían emplear métodos más directos y destructivos. Esto apuntaba a una mente calculadora, con conocimientos técnicos específicos de aeronáutica y una motivación que se extendía más allá del terrorismo puro. El saboteador había buscado un fallo simulado, una muerte súbita que culpara al avión o a la aerolínea. La doctora Isabel Rojas, la ingeniera jefe, se unió al equipo de las agencias, sus conocimientos técnicos vitales para descifrar el rompecabezas. Se rastrearon los componentes del dispositivo, cada microchip, cada cable, cada carcasa de aleación. La mayoría eran componentes estándar, accesibles en el mercado negro o incluso en tiendas de electrónica especializada. Pero hubo un elemento, un microrelé temporizador con una fabricación muy particular, que pudo ser rastreado. Se trataba de una pieza personalizada, producida en una pequeña fábrica de electrónica de precisión en el sudeste asiático, con un volumen de producción extremadamente bajo. La fábrica identificó el lote y los compradores, una oscura empresa de ingeniería aeroespacial con sede en Luxemburgo, con un historial de contratos dudosos y conexiones con varios escándalos de espionaje industrial. Esa fue la primera grieta en el muro de la conspiración. Mientras tanto, los interrogatorios a los empleados de Aerolíneas del Sur y del Aeropuerto Internacional de Santiago Ruiz se intensificaron. Nadie estaba exento de sospechas. El acceso al compartimento del tren de aterrizaje, un área de alta seguridad, requería credenciales específicas. Se revisaron horas de grabaciones de seguridad, perfiles financieros, antecedentes personales. La presión era inmensa. El público exigía respuestas, y la industria aérea temía un efecto dominó si no se identificaba rápidamente la amenaza. La empresa de Luxemburgo resultó ser una tapadera para un intrincado esquema de sabotaje industrial y financiero, orquestado por un consorcio de empresas rivales que buscaban desestabilizar a Aerolíneas del Sur, una de las aerolíneas de mayor crecimiento en la región. El objetivo, hacer que su valor en bolsa se desplomara tras un accidente inexplicable, permitiendo una adquisición hostil a precio de ganga. El plan era maquiavélico. No buscaban un ataque masivo, sino una crisis de confianza que hundiera a la compañía. Habían pagado a un exingeniero aeronáutico de Aerolíneas del Sur, un hombre amargado y con deudas de juego, de nombre Ricardo Vargas, para que instalara el dispositivo. Vargas había sido despedido años atrás por negligencia y guardaba un rencor profundo contra sus antiguos empleadores. Su conocimiento interno de los sistemas de la aeronave, especialmente la interconexión de los sistemas hidráulicos y los puntos ciegos de seguridad, fue crucial para el éxito del plan. La captura de Ricardo Vargas se produjo en una pequeña ciudad costera, donde intentaba huir del país. Fue un arresto discreto, pero su confesión, bajo la presión de las pruebas forenses y el testimonio de los agentes de aduanas que recordaron su acceso al avión horas antes del despegue, desveló la magnitud de la trama. Vargas había camuflado el dispositivo en una herramienta de inspección, un truco audaz que le permitió sortear los controles.
Lo había instalado en cuestión de minutos, con una frialdad escalofriante, sabiendo perfectamente lo que haría. El líquido oscuro y el olor a anticongelante que el pasajero y Elena García habían notado eran el rastro del agente corrosivo, liberándose lentamente de una pequeña válvula perforada por el explosivo inicial, debilitando los conductos hidráulicos de forma progresiva, preparando el terreno para la detonación principal que los dejaría sin control, sin capacidad de reacción. Para el capitán Rafael Mendoza y la primera oficial Sofía Torres, la noticia fue devastadora. La heroicidad de su amerizaje forzoso se vio empañada por la amarga verdad de que habían sido víctimas de una maldad calculada. «No fue un accidente», Rafael repitió a Sofía desde su cama de hospital, la voz aún ronca. «Alguien nos hizo esto. Quiso matarnos a todos». Sofía solo pudo asentir, las lágrimas brotando silenciosamente. La rabia, el alivio y la profunda tristeza se mezclaban en sus corazones. La supervivencia de las 185 personas se erigió como un monumento no solo a su valentía, sino a la resistencia del espíritu humano frente a la depravación. La investigación criminal se extendió a nivel global, desmantelando la red de espionaje industrial que había financiado y orquestado el sabotaje. Varios ejecutivos de alto perfil fueron arrestados en diferentes países, sus imperios desmoronándose bajo el peso de la evidencia. El caso del vuelo 247 no solo redefinió la seguridad aérea, obligando a revisar los protocolos de acceso a zonas críticas de las aeronaves y a desarrollar nuevas tecnologías de detección de explosivos y agentes químicos, sino que también desnudó la oscura verdad de que la ambición podía ser tan destructiva como el terrorismo. El vuelo 247, un nombre que alguna vez evocó el horror de una caída incontrolable, ahora resonaba como un canto a la supervivencia. Los 185 pasajeros y tripulantes se convirtieron en un símbolo de resiliencia, sus historias de terror y milagro tejidas en la memoria colectiva. Rafael y Sofía, Elena y el niño del oso de peluche, cada uno cargaba con cicatrices invisibles, el eco del metal retorciéndose y el frío gélido del Atlántico. Volverían a volar, algunos de ellos, o encontrarían consuelo en tierra firme, pero ninguno olvidaría el día en que la humanidad, tanto en su forma más noble como en su expresión más vil, se manifestó a 35.000 pies de altura. Y aunque el milagro del vuelo 247 se celebró en todo el mundo, la pregunta que perduraría para siempre, como un escalofrío en la noche más templada, era qué otras oscuras intenciones se escondían, invisibles, en las profundidades de un mundo aparentemente seguro.